Reino de Dios o reino del yo. ¿Por qué? Porque cuando Dios comienza a usar un hombre y una mujer de Dios, muchas veces nos olvidamos que la gloria es para Dios. Nos olvidamos que todo lo que Dios permite que suceda en nuestra vida no tiene que ver absolutamente nada con nosotros. Nosotros solamente somos la vasija que Dios usa para mostrar su gloria y su poder sobre las vidas de las personas. Amén. Entonces, cuando yo empecé a investigar sobre el yo, me topé con esta palabra ego, pero me di cuenta que la palabra ego no está en la Biblia por ninguna parte, pero la Biblia lo relaciona con la carne. Y la mayoría de veces yo siempre, si usted viene a esta casa ya por 1 año, 2 años, usted me va a escuchar a mí hablar mucho sobre las obras de la carne y sobre los frutos del espíritu, o me va a escuchar mucho hablar sobre el espíritu y me va a escuchar mucho hablar sobre el alma. O sea, me va a escuchar hablar sobre el ser tricótomo, la persona interior del hombre, pero rara vez me va a escuchar hablar mucho de carne. La mayoría de veces me enfoco más en el alma, pero estoy cayendo en cuenta que la carne es ahí donde está el ego, el yo del hombre. Están muy en silencio. Entonces, la razón específica de esta enseñanza es porque si de tu mano salió escarcha y tú le pusiste la mano a alguien y la persona regresa la próxima semana que fue sanado, no quiero que se te suba el ego. Créemelo, Dios ya me habló de antemano, porque es que cuando Dios unge o cuando Dios hace algo, no es solamente para los ministros, usted también tiene el poder y la autoridad. Y por esa razón fue que decidí que las personas que le comenzaron a brotar aceite y escarcha en sus manos, le comencé a decir: ponle la mano a las personas que están enfermas, para que usted también pueda ser partícipe de lo que Dios está haciendo. Amén. ¿Alguien está aquí? Ahora, hablando del tema de la tricotomía del hombre, hoy voy a hablarles sobre la obra de la carne, refiriéndome al ego. Al ego, el yo. Usted se ha encontrado con personas que dicen: yo fui el que lo hice. Yo fui. ¿Usted se ha encontrado con personas así alguna vez en su vida? Nadie se ha encontrado. ¿O soy yo la única que me he encontrado con personas? No, por mí fue que se hizo. Yo. Entonces, eso es muy importante entenderlo, porque suena un poco duro lo que voy a enseñar, pero es verídico, es verdad. Nosotros en todo tenemos que darle gloria a Dios. Podemos definir o podemos ver cuando la carne se empieza a manifestar en nosotros de tal manera que nosotros no nos damos cuenta a veces que es la carne hablando y no somos nosotros en realidad guiados por el Espíritu de Dios. ¿Alguien está aquí? Entonces vámonos al libro de Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21. Y la palabra de Dios se lee, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y lo enumera. Está el adulterio, la fornicación, está la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos. Fíjase que hable de los pleitos como obra de la carne. Celos, iras, contienda, disensiones, mire, herejías. Mira lo que dice: envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Más abajo en el versículo 22 hay una explicación muy profunda y muy verdadera, y dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. ¿Sabes qué? Yo entendí que muchas de las causas de los problemas de la gente es porque no sigue instrucciones. Porque yo te estoy aquí enumerando algunas cosas que tienen que ver con la obra de la carne. Pero si usted se va y usted lee detalladamente la Biblia, se va a dar cuenta que para que algo se manifiesta, primero tienes que obrar. La carne no se manifiesta sin antes obrar. O sea, tiene que haber una semilla para que haya un fruto. Entonces, para que todas estas cosas comiencen a manifestarse en nosotros, algo se sembró que no venía de Dios. ¿Alguien está aquí? Ahora, vamos a ver los 5 principios que debes saber específicamente de la obra de la carne. Siempre hemos hablado, como le expliqué, sobre el ser tricótomo, pero hoy voy a específicamente darle fuerte a la carne. Vamos a buscar el significado de qué es la carne. La carne se refiere simplemente al cuerpo material o a la condición humana débil. El cuerpo material que tiene una condición humana que es débil. Cuando yo me encuentro con personas, escúchame, que es muy contenciosa, yo puedo saber que por más que esa persona ore, por más que esa persona me muestre otra cara de sí, pero en otra parte es contenciosa, pleitera, chinchera y tiene todo, yo me doy cuenta que esa persona está obrando en el problema, mi amado, es que nosotros a veces obedecemos tanto a la carne que no podemos someternos al espíritu. Le hemos dado tanta cuerda a la carne. O sea, en otras palabras, lo que la carne me manda a hacer, yo lo hago. Y yo no decido en realidad. Por eso es que está el Espíritu de Dios para que nos guíe. Le voy a explicar. Punto número 1. Hay 5 principios. El número 1. La carne es la naturaleza caída del hombre. Para los que anotan, la carne es la naturaleza caída del hombre. La carne no es solo el cuerpo físico, sino la naturaleza humana sin control del Espíritu de Dios. Cuando tú, escúcheme mujer y hombre, por eso le dije que esto va a sonar un poco duro. Si tú eres un creyente y tienes al Espíritu de Dios, pero tú decides estar con alguien que no es creyente, pero tú eres creyente, no estoy hablando de que tú no eras creyente y tú estabas ya, estoy hablando de que tú eres creyente, o sea, tú tienes el Espíritu de Dios, pero tú decides meterte con alguien que no tiene el Espíritu de Dios, automáticamente tú sabes que tú vas a estar con alguien que es carnal. Porque ¿qué es lo que realmente? El hombre que no tiene el Espíritu de Dios es un hombre carnal. El hombre que no tiene el Espíritu de Dios, lo voy a repetir, es un hombre carnal. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino a guiarte la vida, a gobernarte la vida. Cuando tú no puedes ser guiado por el Espíritu de Dios, tú vas a ser guiado por tus propios impulsos y lo que está en tu carne. Tú no te has encontrado personas que te dicen, tú lo estás corrigiendo y te dicen, no, es que así soy yo. Yo me he encontrado con ego, ese es el ego, ese es el yo del hombre, ese es el yo carnal, es que así soy yo. ¿Qué quieres que yo haga si esta es mi forma de ser? Papaito, tú estás en Cristo.
Y el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Tu hablar debe ser distinto. Tu pensar debe ser distinto. Tu caminar debe ser distinto. Tu actuar debe ser distinto. No me venga a echar otro cuento. Esta es la verdad. No me digas que tú estás en Cristo y todavía tú estás en el viejo hombre. Pero es que baja la voz, es que yo hablo alto. No. Tú estás en la carne. Y mucha gente no le gusta escuchar: pastora, pero ¿qué hago? Tú tienes que someterte al Espíritu de Dios. Sujetarte al Espíritu de Dios te habla todos los días. El problema es que nosotros no aceptamos el dominio del Espíritu de Dios en nuestra vida, iglesia. Y mucha gente está en la carne y toma decisiones en la carne. ¿Puedo seguir? La carne, número 2. La carne es la parte del hombre que busca independencia de Dios. Es decir, vive bajo el ego. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos decidieron separarse de Dios. En el momento que ellos deciden desobedecer a Dios, automáticamente ellos entran en una independencia. Recuerda cuando la serpiente se le acerca a Eva, le dice: Dios sabe que si tú comes tú vas a ser como él. El plan era que tú vas a ser independiente. Y el problema aquí es que mucha gente, como no le gusta someterse, quiere vivir independiente, le hace caso a la carne. Entonces se empieza recuerda que la manifestación de la carne empieza primero con obra, con una semilla. Nada se manifiesta sin que haya una semilla. Tú no ves un fruto, tú no ves una flor si tú no hayas sembrado algo. Y cuando tú empiezas, tú mismo te puedes hacer un autoexamen. Yo les he dicho que ustedes se pueden autoexaminar. Automáticamente ustedes pueden decir: esta es maleficencia, esto no es de Dios, esta no soy yo. Estoy hablándole a una iglesia que va a entrar en una transición y que va a entrar en un cambio y que va a experimentar el poder de Dios. Pero no puede haber poder sin obediencia. Ok, un árbol malo produce frutos malos. Un corazón gobernado por la carne produce pecado. Cuando tu corazón está gobernado por tu carne, al final tú vas a estar pecando. Estoy hablándole a tu carne, a tu hombre interior, para que haya un cambio, una transformación. Tú no puedes seguir obedeciendo. Es que me dijo fea y yo le respondí. Contienda, pleito. Mira, cuando yo empecé a estudiar esto, porque nosotros normalmente vemos gente endemoniada y estamos de que fuera espíritu de contienda, ¿ok? El espíritu de contienda entró porque hubo alguien que le abrió. La contienda no va a entrar. El espíritu no tiene poder si tú no le das el permiso. Entonces todo empieza en la carne. El espíritu de contienda entra por la obra de la carne. El espíritu de pleito entra por la obra de la carne. Y cuando entra es porque ya se practicó. Es un estilo de vida. Tú no has cambiado. Hoy tú dices que tú eres cristiano, pero mañana tú eres contencioso. Y pasado eres contencioso. Eres más contencioso que cristiano. Lo que pasa es que nos fiamos siempre en la obra de la carne, que viene siendo adulterio y fornicación, porque eso se ve. Pero ¿qué de que no se ve? La envidia, los celos, pero se manifiestan. ¿Alguien está aquí? Le voy a decir algo. Como la carne no se somete a nada, la carne siempre va a quererse su propio Dios. Sí. Usted se va a topar con gente que tú le dices: mami, te ves fea, tú eres hija de Dios, tú eres luz, deja de estar en pleito, en contienda, envidia. Dice: así yo soy. La carne es su propio Dios, porque tú estás hablando de Dios, pero tú tienes tu propio Dios, eres tú mismo. Satanás ni siquiera tiene parte ahí. Lo que pasa es que tú le abres puertas a Satanás. Seguimos. Parte número 2 del ABC, ¿ok? Número 2. Las obras de la carne son fruto de un corazón sin gobierno del espíritu. A.
Las obras de la carne son síntomas de un problema más profunda. Las personas que viven en la carne no tienen un problema solamente de contienda, tienen un problema de herida. Cuando tú te das cuenta, y estoy refiriéndome solamente a la contienda, porque créeme, lo que a mí me llama la atención, ve personas contenciosas en Cristo, ve personas, o sea, como que han perdido el temor de Dios, como que la gente no sabe que el Espíritu de Dios vive en ti. Entonces, ¿cómo tú estás orando? ¿A quién? Si lo primero que Dios nos manda es amar a la gente, ¿a qué Dios tú estás orándole si tú nunca le has visto? Y tú estás que tú estás odiando a tu hermano que tú ves. Si tú ves a tu hermano y tú no lo puedes amar, ¿a qué Dios le ora que tú no ves? A ti mismo. Gente con pleito consigo mismo. Te hablan feo, te contestan feo, te responden feo. Y yo te voy a decir, eso es carne, no hay espíritu ahí, no hay nada que ver con espíritu ahí. No me venga a decir eso. Y eso pasa hasta en las parejas, matrimonios que son creyentes. Yo puedo entender que tú eres creyente, el hombre carnal, tú tienes que recibirte esa carne, tienes que comerte esa chuleta en la mañana, en la tarde y en la noche. Sí, porque el hombre está en la carne. Eso es así. Tú te vas a comer la carne mañana, tarde y noche porque el hombre está en la carne. Tú no esperes que el hombre carnal sea un hombre espiritual. No lo esperes, al menos que sea transformado en su ser. Pero un hombre que es espiritual, que conoce a Dios, que nació de nuevo, que tiene una nueva criatura y todavía tiene la misma actitud de ego. El yo no ha muerto. Jesús dijo: todo aquel que esté en pos de mí, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y que muera. Si tú no has muerto a tu carne, todos los días tú tienes esta actitud, entonces tú estás en la carne. Tú tienes que morir al yo, al tú, a esa forma tuya. Usted ha visto un cadáver, usted se puede levantar y ve un cadáver muerto. Usted le puede decir: ay, tú eres loco, tú eres feo, tú eres estúpido. Y él no se puede parar ahí porque está muerto. Pero se supone que nosotros estamos muertos. En Cristo estamos muertos. Ya tú no vives, Cristo vive en ti. ¿Cómo es posible que si te insultas tú tapas? Hello. Así me dice Kiki. Hello somebody. Número B, número B no. La ausencia del gobierno del Espíritu Santo provoca que la carne se levante. El Espíritu de Dios está ahí, pero tú lo desactivaste. Porque los que practican tales cosas. Número 3, la carne es enemigo del reino. Cuando yo entendí eso, yo dije: oh my God. Abajo del versículo dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué la carne es el enemigo del reino? Romanos 8:7. La mente carnal es enemistad contra Dios. Cuando vemos gente carne, solamente piensa en cosas malas, piensa cristiano haciendo hechicería, brujería, yéndose a leerse las cartas, a ver qué es lo que me dicen los caracoles, a ver qué está pasando. La carne representa un reino contrario al reino de Dios. C. No puede heredar el reino porque el reino demanda, escucha esto, obediencia al Espíritu de Dios. Cuando tú no puedes obedecer al Espíritu de Dios, tú vas a obedecer a tu carne y por lo tanto lo que haces se vuelve práctica, y por esa razón tú no vas a heredar lo que el Rey tiene para ti, porque lo que el Rey pide es que seas obediente. ¿Alguien está escuchando esto? Vamos al cuarto punto. La obra de la carne versus el fruto del Espíritu. Hay una gran diferencia entre la carne y los frutos del Espíritu. Fíjate que la carne manifiesta obras, sin embargo el Espíritu da frutos. Dígame aunque sea out si le está tocando el mensaje, porque si me van a ver con cara de fúchila, por favor no me tiren piedra.
Porque es que esto es Biblia. Yo no le estoy diciendo nada que está fuera de la Biblia. Si yo le estuviera diciendo algo que es antibíblico, yo lo entiendo. Pero está saliendo de mi boca, pero está en la palabra. Le estoy sustentando con la Biblia. Le estoy hablando lo que Dios tiene que hablar en su tiempo íntimo. Pero si usted no lee, entonces me toca a mí decírselo. Entonces yo no se lo digo tan bonito. Sigamos. Hay una gran diferencia entre la carne y el espíritu. La carne produce obra, acciones humanas que llevan a la destrucción. El espíritu produce fruto, carácter transformado. ¿Cómo yo sé que tú todavía estás en la calidad de un bebé espiritual o un carnal? Es que tu carácter tiene que ser transformado. Por más que tú prediques bonito, por más que tú hables bonito, por más que tú ores, pastora, entonces no, usted va a orar, usted va a hacer todo lo que tiene que hacer. Pero si algo tienes que hacer en tu vida es trabajar en ti. ¿Por qué? Porque algo Dios está demandando, es que el carácter de cada creyente sea transformado. El Espíritu de Dios produce fruto en tu carácter. ¿Qué son los frutos del Espíritu? Amor, paz, bondad, benignidad. Paz, bondad, benignidad, paciencia, compasión. Usted lo puede buscar, Gálatas 5:20. Y los frutos del Espíritu son y te lo explica. Lo que pasa es que muchos no están para eso. Ahorita mismo todos los que, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia. ¿Y sabe qué? Ya no vemos creyente alegre. Creyente que tengan paz. Una prueba le roba la paz en minutos. ¿Dónde se fue? ¿Dónde quedó de que la comunión y que tú paciencia, rápido? ¿Sabes qué aprendí en Panamá? Que nosotros estábamos, venga a tu reino, pero escuché a el apóstol Quique decir que se haga tu voluntad en todo. Y yo me quedé mirándolo, porque cada vez que él decía que se haga tu voluntad, porque cuando tú ves el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Para que tú descanses en la voluntad de Dios, tú tienes que estar lleno de frutos. Nadie el que no tiene fruto no va a descansar en Dios. ¿Por qué? Porque lo que lo domina es la carne. ¿Alguien está entendiendo? El que tiene fruto descansa en Dios, porque los frutos de verdad que te dan paz y hacen que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Es el Espíritu de Dios gobernando en ti, no tú en ti. Y la mayoría de veces cuando vemos que pasan cosas en nuestra vida, le echamos la culpa al diablo. El diablo perdió su poder cuando Jesús lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Dice que tomó el acta de los decretos, lo clavó en la cruz y dijo: estás vencido. ¿Cómo todavía nosotros agarramos y le destruimos todo al diablo? El diablo no entra si tú no le das permiso. Déjeme los frutos un momentito. Y la mayoría de creyentes viven sin fruto. ¿Cómo tú puedes saber que tú estás en la carne? Hazte tu medida. Yo no tengo ni que decírtelo. Gálatas 5, 20, 21, 22, 23. Léelo y dice: y los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Creyentes sin alegría, sin paz, sin paciencia, no son amables. No me venga de que tú vas a orar y poner mano. Yo te voy a reprender, porque tu carácter no ha sido transformado. Y tienes 1 año, 2, 3, 4, 5 años y de que estás creciendo en años, pero tú no estás creciendo en tu carácter. Y estás haciendo todo lo que estás haciendo sin carácter formado. Y nadie te puede decir nada, porque así tú eres. Ese es tu ego. Nadie te puede decir nada. No, es que se te dice: es que, hermana, así soy yo. Tú no eres así. Tú no estás siendo sometido al Espíritu de Dios. Tú no estás bajo el dominio del Espíritu de Dios. Tú estás siendo sometido por tu carne, por tu ego, por tu yo. Y tu yo es el que está mandando. Tu yo el que está mandando. Tu yo el que está mandando. Bondad, fidelidad, humildad.
y dominio propio. ¿Sabe por qué le titulé este tema el reino de los cielos versus el reino del yo? Porque la mayoría de veces cuando Dios nos empieza a elevar, lo primero que se pierde es la humildad, porque reina la carne. Lo primero que se pierde es el dominio propio, porque reina la carne. Y lo más triste, que la gente no se da cuenta y está bien su propia opinión y piensa que está bien. Hay gente que el camino, hay personas que parecen que su camino es correcto y su final es de muerte, porque piensan que está bien, porque están muy acá y no se dan cuenta que en realidad lo que Dios está demandando es que sea obediencia y que sea humilde. La humildad no es una ropa, la humildad es una sencillez del corazón que se refleja en la actitud que tú le des a tu gente. Hay gente que dicen que son humildes, pero no lo son. Usted se ha preguntado por qué que Dios no te puede dar el Ferrari. Porque si Dios te da el Ferrari, tú te olvidas que tú eres cristiano. Dios te da el Lamborghini y tú te olvidas que tú eres cristiano. Y yo te voy a ver en Galveston, con el dos piezas. Se te olvida después de que después Dios para después. Tengo un Lamborghini. Por un Lamborghini tú perdiste a Dios. Tú soltaste a Dios por un Lamborghini. Por una casa de 10 pisos a ti se te olvidó la humildad de que todo eso es material, todo eso se va. Un día usted no se va a ir al cielo con eso. ¿Cuáles son esos frutos? Como le expliqué, Gálatas 5, 22, 23. ¿Cómo yo sé que el reino llegó con los frutos a mi vida? ¿Cómo yo sé? El fruto del Espíritu es evidencia de que el reino gobierna en tu interior. El primer punto subraya todo el resto. Póngamelo ahí. En cambio, el fruto del Espíritu, el primer punto, si usted se fija bien, es amor. Todo esto cubre todo esto. ¿Cómo yo sé que esto? ¿Por qué Dios no puso la bondad primero? ¿Por qué escribieron amor primero y no bondad? Porque este amor cubre todo el resto. Si ese primer fruto, Suri, no reina en mí, algo está sucediendo. Porque escúcheme, la esencia de Dios es amor. Y cuando Dios te hizo a ti y a mí, Dios sacó de su esencia para meterlo en ti. La solución para la carne es crucificar la carne. Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Le voy a regalar una perla. El cristiano debe de morir al ego y rendirse al Espíritu de Dios cada día. Pastora, ¿cómo crucifico la carne? No se trata de reprimir la carne con fuerza humana. He visto esto que por años no han enseñado la religión. Pastora, yo tengo debilidad a eso. Ayuna 10 veces al día. Métete. ¿Sí o no? Eso no es malo, no me lo tomen a mal. No es malo, porque el ayuno debe ser parte de nuestra disciplina espiritual. Pero la mayoría de veces nos dice, y la persona llega con la misma. Tienes que morir, ríndete al señorío de Dios. Métete debajo de Dios. Somete toda esa mala maña que tiene. De que yo ayuno y entonces tú estás ayunando. Entonces, ¿qué es lo que hace el ayuno muchas veces? Si tú no te rendiste, tú te crees más espiritual que todo el mundo. Es que yo estoy ayunando 21 días y a mí nadie me puede decir, porque yo escuché a Dios. Tú escuchaste tu carne. Porque si tú no has sometido todavía esa mala maña, esos malos hábitos, esas cosas que todavía te dominan a ti,
¿Qué tú estás ayunando 25 días? Y esos 25 días nada pasó porque tú no te rendiste. Tú tienes que morir al yo, a eso. Rendite, decirle al Señor: Señor, yo te entrego esta amargura, yo te entrego este odio, yo te entrego este rencor, yo te entrego. Y lo que tú quieras hacer, Dios, hazlo. Yo me someto a ti con el dolor del alma. No se trata de reprimir la carne con fuerza humana, sino de vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Tú te imaginas que sea el Espíritu de Dios que te influencie y no tu carne? ¿Tú sabes lo que es una influencia? Que alguien pueda impactarte en todo lo que tú hagas. Eso es ser un influencer. Que tú digas: uy, la pastora tiene una cierta influencia por esa persona, o fulano tiene una cierta influencia. Es que lo que yo digo, eso tú lo haces. Tienes que someterte tu vida. Tienes que ir bajo la influencia. No, yo sé que a ti hoy tú te vas de aquí y yo declaro que tú vas a cambiar. ¿Sabes por qué? Tu mente tiene que haber una metamorfosis. Tiene que haber un cambio. Tú no puedes seguir viviendo complaciendo la carne, porque tu familia se está destruyendo por tu amargura y tu grosería y por Alguien me está escuchando por acá. Alguien me está escuchando. Sé que Dios le está hablando a alguien. Sé que Dios te está hablando. Tu casa se te está viniendo abajo. ¿Por qué no le has preguntado a Dios: Señor, soy yo el problema? Si soy yo, trata conmigo. La mayoría de veces buscamos, y a veces no es ni la persona. Tus malas actitudes, tu mala maña te tiene donde tú estás. Y tú puedes orar, sí, eso no quita. Tú oras, tú hablas con Dios, pero tú no te estás sometiendo. Tienes que morir a ese yo interno. Yo tengo que pedir perdón. Yo no lo voy a hacer porque ellos lo hizo primero. ¿Quién eres tú? ¿Quién está gobernando aquí? ¿El Espíritu de Dios o la carne? Así estamos, y somos cristianos y estamos en fuego y oramos y cortamos y echamos filo y echamos fuego, pero no podemos morir a nosotros, porque hay un ego en nosotros que nos mantiene. Ya soy yo, es que no me hizo, y te están diciendo: no, pero mira, mami, así no es, o papi, así no es. No, es que. Y tú te dicen: hey, vete a la Biblia, te vas a dar cuenta que esa es carne. Sí, pero Dios me va a entender. Dios no te va a entender. Dios no te va a entender en esa locura. Es que me gusta. Dios no te va a entender, porque Dios no va a entrar hasta ahí. Dios es santo. No juegues con Dios. Sí, porque a veces estamos de que es que Dios me entiende. No, así hacemos. Dios y yo nos entendemos. Esta es mi manera de ser. Tienes que morir al yo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Conclusión: la obra de la carne es la manifestación de una vida fuera del gobierno de Dios. El Espíritu Santo es el único que puede transformar la naturaleza caída. Yo no te juzgo, ni te culpo, ni te condeno. ¿Sabes por qué? Porque hay una naturaleza caída en nosotros que lucha con hacer lo bueno. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7 dijo: lo bueno que quiero hacer, termino haciendo lo malo. ¿Quién me librará de esta carne que me impide llegar a Cristo como debo de llegar? Y el apóstol Pablo escribió 13 cartas, 13 epístolas. Fue el hombre más ungido, el hombre que Dios usó y echó fuera demonios, hizo miles de cosas, pero tenía una lucha en su carne. Nadie sabe si era su carácter, si era ciego, si era arrogante. Nadie sabe qué es lo que cargaba. Incluso la Biblia dice en el libro de Corintios, habla de que él fue, dice: conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo, no sé si en el espíritu o en la carne, pero se le mostraron cosas y recibió un aguijón en su carne para que no se enalteciera, para que la gloria de Dios que reposara en él no lo hiciera enaltecerse. El ego del hombre es muy peligroso. Cuando el hombre no sabe controlar, cuando el hombre no tiene un carácter formado, el ego rápido se le sube cuando comienza a recibir.
Cuando se le comienza a dar, yo estoy aquí diciéndole: Dios, si lo que tú no tienes, lo que tú tienes para darme, dámelo, pero por favor que no sea nada que me aparte ni que me suba, porque hasta ahí llegué, porque entonces pierdo lo que soy y para qué soy. Entonces necesitamos entender algo: el ego del hombre es peligroso. El verdadero enemigo del ser humano no es ni siquiera el diablo. El verdadero enemigo del ser humano eres tú. Yo pensé que se lo iba a dar fuerte a Dios. Yo pensé que alguien iba a pararse y entender lo que el Espíritu de Dios le está hablando. El verdadero enemigo no es el diablo, no es el mundo. El enemigo eres tú. Estás durmiendo con él, estás viviendo con él, estás ahí. Está en ti, está en ti, está en ti. Lo que Dios quiere hacer contigo depende de ti, pero depende que mueras a ti. Dios no puede hacer nada si tú no mueres. Dios no trabaja con gente viva en su carne, porque la carne no quiere nada con Dios. La carne quiere deleite, quiere placeres, quiere deleitarse, y al final la carne se va a regresar al polvo, porque polvo es. Y el hombre una vez muere y después es el juicio. No hay purgatorio. Para los que creen que hay purgatorio, no lo hay. Una vez tú mueres, después que tú mueres hay un juicio. Finalizo. Vivir en el reino es vivir dominado por el Espíritu, no por la carne. Pastores viviendo en la carne, yo me incluyo, y no nos autoanalizamos. Ministros, miembros, hijos viviendo en la carne. Y cuando se trae estos mensajes, le molesta tanto su carne que no quieren venir más. Usted no tiene que venir, usted tiene que escuchar. Usted tiene que escuchar, entender y obedecer. Si usted escucha, usted entiende, usted obedece, su vida se transforma y cambia. Si usted no quiere, no venga. Usted no me quiere escuchar, no venga. Pero algo que le digo, que Dios le está hablando para que escucha, para que entienda y para que luego obedezca. La vida en la carne no tiene que ver nada con el diablo. Es la condición caída del hombre, el original del hombre. Pero se puede someter cuando tú aceptas vivir bajo el gobierno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino a gobernar al hombre, a guiarlo, porque conoce qué es lo que hay en el reino, conoce cómo funciona el reino. Cuando tú decides apagar al Espíritu de Dios, tú decides ser tu propio Dios. Y el Espíritu de Dios le está hablando a muchos y le está diciendo: deja de ser tan carnal. Oras y eres religioso para mostrar que le sirves a Dios, pero en realidad no le sirves a Dios, le estás sirviendo a tu propio Dios, que eres tú. Porque tus obras se manifiestan basado en lo que hay dentro de ti. Estás orando, estás ayunando, pero la manifestación es otra cosa. Veo otra cosa. Lo que estoy viendo, no lo que tú en realidad muestra que eres. Yo declaro que esta casa se levanta. Yo declaro que cada hijo mío va a comenzar a militar bajo el gobierno del Espíritu de Dios, porque el reino de los cielos se ha manifestado en esta casa y con poder y milagro, y cada hombre y cada mujer de esta casa va a comenzar a experimentar el poder de Dios como nunca, porque ahora van a caminar militado por el gobierno del Espíritu de Dios, que es el gobierno del reino de los cielos. Desato sobre esta casa los prodigios, los milagros que estamos esperando, porque hay un pueblo que camina en obediencia y no obedece a la carne sino a Dios.
nombre poderoso de Jesús. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios.